Bien, buenas tardes. Estamos haciendo la clase de relaciones volumétricas gravimétricas, la clase número 4. El que les habla es el ingeniero Estuardo Alonso Lizarzaburu Velarde. ¿Cuáles son esas relaciones volumétricas y gravimétricas? Bien, lo que sucede pues es de que el suelo nosotros lo podemos esquematizar en sus componentes. Los componentes de un suelo básicamente son el aire, el agua y el sólido. Estos tres componentes están presentes siempre en toda partícula de suelo. Entonces, lo que pasa es que no va a estar pues así, ¿no? Sino nosotros por utilidad lo hemos esquematizado. Y al esquematizar de esta forma, podemos encontrar que el aire tiene el peso del aire que viene a ser cero. Estas son fases. Tenemos la fase del aire, la fase del agua o fase líquida y la fase sólida. La primera vendría a ser la fase gaseosa. La fase gaseosa o el aire tiene un peso, pero que es igual a cero. Sin embargo, también tiene un volumen. La fase líquida tiene un peso del agua, que se representa como water, así de esta forma, y tiene un volumen, también volumen de agua. Y la fase sólida tiene un peso de la fase sólida y tiene un volumen de la fase sólida. Entonces podemos ver de que en este esquema, en un lado vamos a poner los pesos o las masas y en el otro lado vamos a poner los volúmenes. Si nosotros sumamos el volumen del aire más volumen del agua, vamos a encontrar la relación conocida como volumen de vacíos. Entonces el volumen total viene a ser volumen de aire, volumen de agua más volumen de la fase sólida o volumen de vacíos más volumen de la fase sólida, ¿no? Acá lo podemos ver. Y sin embargo, en la parte de los pesos o de las masas, tenemos que el peso total va a ser igual al peso del agua más peso de la fase sólida. De las fases, ¿por qué? Porque el peso de la fase gaseosa, esa fase, el aire pesa cero, pues, ¿no? Entonces, bueno, acá está la leyenda que les acabo de mostrar, que les acabo de mencionar. Todos estos son sus símbolos. Acá está, mira, el peso del aire, que es cero, peso del agua, peso de la fase sólida, el peso total, que es igual a peso del agua más peso de la fase sólida, el volumen del aire, tenemos el volumen del agua, el volumen de vacíos, que es igual al volumen de agua más volumen de aire, tenemos el volumen del sólido y el volumen total. Entonces nosotros al dividir uno entre otro comienzan a aparecer una serie de propiedades, las famosas propiedades índices. Y las primeras que vamos a ver son las relaciones entre los pesos y los volúmenes. Y ahí aparece el peso específico del agua, ¿no? Que es el peso entre el volumen, ¿ya? Y entonces pues tenemos que el peso de la masa sería, el peso específico de la masa sería el peso de esa masa, la masa de toda la muestra entre el volumen de toda la muestra. Podemos obtener también el peso específico de la fase sólida del suelo o peso específico de sólidos, que es igual a peso de la fase sólida entre volumen de sólidos. El peso específico relativo es ese peso específico de sólidos entre el peso específico del agua. El peso específico del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico o 62.4 libras sobre pie cúbico. Existen pues algunas relaciones fundamentales, ¿no? Como por ejemplo relaciones entre pesos. Si nosotros dividimos el peso de la fase sólida entre el peso del agua, al revés, peso del agua entre el peso de la fase sólida, acá está mal escrito, peso del agua entre el peso de la fase sólida y lo multiplicamos por 100, vamos a obtener el contenido de humedad. Repito, peso de la fase líquida entre peso de la fase sólida debería ser multiplicado por 100, al revés que lo que hice acá. Eso va a ser el contenido de humedad. Para un suelo seco el contenido de humedad es igual a 0. Eso es lo que hay que tomar bastante importancia. Ahora existen pues relaciones entre volúmenes, ¿no? Si divido el volumen de vacíos entre el volumen de la fase sólida, voy a encontrar lo que se conoce con el nombre de relación de vacíos o índice de poros. Si es que divido el volumen de vacíos entre el volumen total y lo multiplico por 100, voy a encontrar lo que se conoce con el nombre de porosidad. También tenemos el grado de saturación de un suelo, que es el volumen del agua entre el volumen de vacíos. Este grado de saturación varía de 0 para un suelo seco a 100% cuando es un suelo
totalmente saturado. Entonces, en ese sentido, el peso específico o peso unitario del suelo saturado es el peso total entre el volumen de la muestra, pero hablando de un suelo saturado, cuando no existe la fase gaseosa. Y tenemos también acá el peso específico seco o peso unitario seco, que es el peso del sol, de la fase sólida, entre el volumen total.